Un saludo para toda la comunidad de Simple Trading. En este video estaremos viendo principios de macroeconomía. Es el segundo video que hacemos sobre este tema. Es un tema que no muchos conocen y que sobre todo muchos le dan poco interés, pero es un tema bastante importante. Es casi que la base de lo que nosotros hacemos, así que es bien importante conocerlo, entenderlo y saber cómo adecuarlo a nuestro trading. En el anterior video vimos en general qué era la macroeconomía, para qué nos servía y cómo podíamos utilizarla dentro de nuestros análisis en Forex. Es uno de los factores más importantes, aunque muy pocos lo utilizan, muchos lo desconocen y también se desconoce cuál es la relación que puede tener esto con los gráficos y con nuestras entradas en el trading. Habíamos visto pues que había unas políticas económicas y vimos la política monetaria específicamente. Vimos que todas esas políticas monetarias iban a tener una influencia sobre la economía del país y por ende sobre unas variables muy importantes para nosotros. Las más importantes van a ser el Producto Interno Bruto, el empleo y la inflación, y van a ser variables que nos pueden estar diciendo si en un futuro el país está creciendo o está decreciendo y por ende si la moneda se va a fortalecer o se va a debilitar. Esto en el largo plazo. Y también vimos que había una tasa de interés, que era la forma en la que el Banco Central podía tomar decisiones sobre el manejo del dinero como autoridad monetaria, y que esa tasa de interés pues iba a ser como un resultado de todos esos indicadores que hay en la economía, de cómo se están moviendo, para saber si se está fortaleciendo o se está debilitando. Entonces la tasa de interés como indicador es el más importante de todos y es al que más cuidado le tenemos que poner dentro de los calendarios económicos, porque además va a ser el que más movimiento en pips va a tener desde el punto de vista especulativo en ese momento en el que sale la noticia. Vemos entonces que cuando hay unos ciclos económicos, hay unos ciclos de auge y unos momentos de auge y unos momentos de crisis, pues lo que vamos a tener es una respuesta desde el punto de vista de la política monetaria a esos momentos de los ciclos. Cuando estamos en una fase recesiva, pues vamos a necesitar una política monetaria expansiva, y lo que va a hacer esa política monetaria es básicamente bajar las tasas de interés para que haya más dinero en circulación. Cuando las tasas de interés bajan, pues endeudarse es mucho más barato, entonces pues se utiliza ese dinero para invertir y las personas normalmente lo utilizamos para gastar también. Entonces eso genera un flujo mucho mayor de dinero. Bien, y cuando estamos en una fase de crecimiento alto, de un crecimiento desmesurado, recordemos que el crecimiento es bueno hasta cierto punto mientras que esté controlado y mientras que haya una estabilidad, porque si no vamos a tener una inflación muy alta. Entonces, cuando estamos en un crecimiento demasiado alto, pues vamos a necesitar una política monetaria contractiva para estabilizar ese crecimiento. Entonces se suben las tasas de interés y eso genera que haya menos dinero en circulación, porque disminuye el crédito y la inversión, porque se vuelven muy costosos. Entonces pues yo ya no saco plata para invertir porque pues ya no tendría la misma rentabilidad, o porque no puedo simplemente pagar por esas cuotas que me genera un crédito. Entonces digamos que esas son las respuestas que tenemos frente a esos momentos de los ciclos económicos, y aquí tenemos un cuadro de resumen en donde vemos qué pasa cuando hay una política monetaria expansiva y cuando hay una política monetaria contractiva. Recordemos que el resultado de esto es la tasa de interés. O sea, cuando el país está necesitando una tasa de interés más alta es porque está creciendo, y cuando está necesitando una tasa de interés más baja es porque está decreciendo. Entonces esa es una variable bien importante para nosotros, para tener en cuenta dentro de nuestras proyecciones de largo plazo. Luego tenemos otras estrategias que no son tan importantes como la política fiscal, pero que igual nos van a ayudar a entender si el país está tomando buenas decisiones y tiene la suficiente capacidad como para cubrir sus gastos, que tienen que ver pues con las decisiones que toma el gobierno del nivel de gasto público, de transferencias, subsidios e impuestos, y que resulta en que haya un déficit o un superávit. El déficit cuando los gastos son mayores a los impuestos, que es lo que le ingresa al gobierno, y el superávit pues cuando los gastos son menores a esos impuestos.
Eso nos va a ayudar a entender si hay una estabilidad, si puede haber una estabilidad en ese estado, en ese país, y entonces pues eso también nos va a generar una estabilidad en la moneda. Bien, la otra estrategia es la política cambiaria. Esta tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Tiene que ver con la política comercial, regulando las exportaciones e importaciones, y con la gestión financiera internacional, que quiere decir los créditos obtenidos por un país o otorgados a otro país. Esto es bien importante y nos ayuda a entender las relaciones que hay entre una moneda y otra, y por qué, digamos, una puede bajar o subir en la medida en que otra baja y suba. Hay algo que relaciona o cohesiona muchísimo a los países, y es las deudas. Entonces, cuando hay unas deudas muy grandes entre un país y otro, pues eso supone que ahí hay unas alianzas comerciales interesantes, que hay unos intereses también importantes, y que hay una dependencia de un país hacia el otro. Y el tema de las exportaciones e importaciones también es bien importante, porque cuando un país tiene un único, por decirlo así, o un comprador más importante que los demás, pues ese país se va a volver importante en la medida en que, si crece económicamente, el otro país también va a crecer. Es decir, si allá me pueden comprar muchos más productos, yo también puedo crecer. Entonces, cuando una moneda se fortalece y hay otra que tiene que ver directamente con esa moneda, que es el tema de correlaciones, pues la otra también se va a fortalecer, y viceversa. Si una se debilita, la otra también se va a debilitar. Entonces, la herramienta aquí importante para tomar decisiones respecto a la política cambiaria es la tasa de cambio. Si una tasa de cambio aumenta o disminuye, eso va a afectar directamente al país, en términos de las empresas que exportan e importan, y en términos de qué tan barato es para nosotros importar, o qué tan bueno, beneficioso para nosotros es exportar. El ejemplo acá es, digamos, con el euro dólar, con una tasa de 1.25, supone que un euro equivale a 1.25 dólares, o que un dólar equivale a 0.80 euros. Esa es la tasa de cambio que nosotros manejamos y que nosotros vemos en nuestras gráficas variando constantemente, y que deseablemente no debe cambiar muy fuerte, porque pues eso crea una inestabilidad y supone que van a haber unas empresas afectadas, que van a quebrar, y que se van a crear otras empresas, pero digamos que no hay una estabilidad. Entonces, aquí el ejemplo es que si esta tasa baja a 1.10, pues un euro va a equivaler a 1.10 dólares, pero un dólar ya va a equivaler a 0.90 euros, es decir, que va a subir de precio. Y pues este cambio específicamente va a influir, en este caso, para positivamente las exportaciones y negativamente las importaciones. Eso es lo que tenemos que entender de la política cambiaria. Y es lo que, digamos, vemos en nuestro gráfico todo el tiempo fluctuando, y por eso es que muchas veces el PIB en nuestro gráfico vale menos o vale más, dependiendo de las fluctuaciones que haya entre las diferentes tasas de cambio. Bien, y finalmente están una estrategia que es la política de ofertas, que esta no nos interesa mucho. Nos interesa en el sentido en el que nosotros veamos que el gobierno está tomando buenas decisiones como incentivos al trabajo y a la producción, para que en el largo plazo pues el país esté creciendo económicamente y se esté desarrollando. Y pues eso digamos que va a ser importante en la medida que un país estable, que está creciendo en el tiempo, pues va a tener una moneda cada vez más fuerte. Entonces, este tema que acabamos de ver hasta ahora es todo el tema de las políticas económicas. Es un tema bien importante que nos ayuda a conocer de fondo cómo un país está reaccionando o está, digamos, tomando decisiones frente a ciertas variables, y que esas decisiones que se toman pues van a influenciar directamente en el precio de la moneda, en que el precio pueda subir o pueda bajar. Esto en el largo plazo es bastante importante. En el corto plazo no tanto, porque digamos que hay un factor especulativo bien importante, que eso ya lo vimos en un video anterior. Pero esto nos puede ayudar a tomar decisiones en el largo plazo, de hacia dónde estamos viendo que una moneda puede estar yendo, y también nos puede ayudar a entender mucho mejor qué es lo que nosotros estamos haciendo, el fondo
de las compras y ventas que nosotros hacemos todos los días en nuestros gráficos. Bien, eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado y les haya servido bastante. Tomen este tema muy en serio. Si les gustó, dejen un like, compartan, suscríbanse para mucha más información relevante sobre Forex y los espero en un próximo video. Les deseo un feliz trading.